Romanos 9 del 25 al 33. Dice así la palabra de Dios. Romanos 25. Como también, bueno, vamos a leer desde un poquito más adelante para que no haya. Dice vamos a leer desde el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Continuando con su argumento de que la incredulidad de Israel no es incongruente con el pacto de redención prometido por Dios, Pablo procede a presentar otras dos explicaciones a partir del Antiguo Testamento que respaldan la integridad divina. Él confirma la verdad de que la incredulidad de Israel es perfectamente consecuente con la revelación de Dios que fue dada por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Luego confirma que la incredulidad de Israel es consecuente con el requisito previo de fe que Dios siempre ha tenido para con todos aquellos quienes salva. Israel decía que si Jesús hubiera sido el verdadero Mesías, ellos se hubieran enterado, que no es posible que el verdadero Mesías viniera y no se enterase. Y lo que Pablo está hablando aquí es que está diciendo, no, si os lo estaba diciendo, los profetas mismos lo estuvieron diciendo y estuvieron diciendo que iba a venir y no le ibais a reconocer. Pablo emplea dos citas de Oseas y dos de Isaías para mostrar que la incredulidad de Israel y su rechazo del Mesías y su evangelio se ajusta perfectamente a lo predicho por los profetas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Esto está en Oseas 2:23. Para entender el pleno significado de esta verdad, resulta necesario considerar el primer capítulo de Oseas, donde leemos, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La infidelidad moral de Gomer para con Oseas suministró una cruda analogía de la inferioridad espiritual de Israel para con Dios. Sin embargo, el Señor prosigue con una promesa que su pueblo no será abandonado de manera permanente. Hasta la llegada de ese momento, Dios no solamente tratará a los de Israel como si no fueran sus hijos, sino que tratará a los gentiles, quienes eran su pueblo, quien no eran su pueblo, como su pueblo. Esa es la verdad
contrapuesta hallada en Oseas 2:23, que Pablo parafrasea: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Resulta importante entender que Pablo está hablando aquí acerca de Israel como una nación y que es el enfoque de su mensaje hasta el final del capítulo 11. El propósito de Pablo consiste en mostrar que la incredulidad de Israel no era una sorpresa para Dios, ni era incongruente con su plan divino para con su pueblo escogido o para el mundo. Pablo pasa enseguida a citar otro profeta, un contemporáneo de Oseas. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto está en Isaías 10:22. Pablo está diciendo aquí que por importantes y trágicos que hayan sido esos dos dispersiones pasadas, no era más que un anticipo de las consecuencias que traería el rechazo más grave, incomparable y trágico del Mesías, con la conquista, matanza y dispersión de judíos que le siguieron. Pablo cita del siguiente versículo en Isaías 10 y declara: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Isaías 10:23. Cuando Dios usó a los babilonios para juzgar a Israel por su incredulidad e infidelidad, su justicia fue pronta y total, de manera que tan solo unos cuantos escaparon, el remanente de creyentes verdaderos. A fin de recalcar la urgencia de la verdad que está declarando, Pablo cita otra vez de Isaías, quien como antes dijo: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. Eso está en Isaías 1:9. Todo esto muestra que la incredulidad de Israel no es sin relación con respecto a la revelación de Dios a través de sus profetas. Ellos la predijeron tal como ha sido, desde sus días hasta la llegada del Mesías e incluso en la actualidad. El cuarto y último punto de Pablo en esta sección es que el requisito previo de fe que Dios ha establecido para impartir la salvación no entra en conflicto con su plan divino de redención ni lo transgrede, sino que siempre ha sido un requisito inseparable en el cumplimiento del plan. La exigencia que Dios hace de fe por parte de los hombres no es en ningún sentido incoherente respecto a su soberanía. Por su propio decreto soberano, su oferta de salvación por gracia se hace efectiva única y exclusivamente cuando es recibida por fe de manera voluntaria. Desde el punto de vista humano existe una tensión y hasta una aparente contradicción entre estas dos realidades, pero ambas son enseñadas con claridad en la palabra de Dios, y siempre que se hace énfasis en la una, excluyendo a la otra, el mensaje del Evangelio se pervierte. Por su propia determinación, Dios no está dispuesto a salvar a una persona que no crea en su Hijo. Y una persona no se puede salvar a sí misma por un simple acto de su propia voluntad, sin importar cuánto lo sienta en el corazón con sinceridad. En el orden soberano de Dios, tanto su provisión de gracia y el ejercicio de la voluntad del hombre son requisitos para la salvación. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pablo no quiere dejar implícito que los gentiles se salven sobre la base de algo diferente que no se aplique a los judíos. Sencillamente está enunciando el requisito humano para la salvación, que siempre ha sido el único medio para alcanzar la justicia que es necesaria para la salvación. La justicia que es por
fe. Esto implica aquí que los judíos no iban tras la justicia, que es por fe, sino que tenían puesta la confianza en sus derechos de nacimiento como judíos o en sus supuestas buenas obras o obediencia a la ley de Dios. No obstante, la verdad es que en toda la historia ninguna persona se ha salvado en ningún momento y bajo ninguna dispensación o pacto que haya existido sobre la base de algo que no sea la fe ejercida en respuesta al llamado que Dios en su gracia les hace al pecador. ¿Por qué fracasaron los judíos que eran justos en su propia opinión? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo único que cualquier persona, sea judío o gentil, puede hacer para salvarse es creer que no puede hacer nada en absoluto para merecer la salvación y arrojarse a los pies de Dios clamando su misericordia por los méritos de Cristo. A los judíos les exasperaba el evangelio de la gracia hecho efectivo por fe debido a que anulaba todas las buenas obras por las cuales ellos pensaban que podían agradar a Dios. En el lado humano, la cuestión es tener fe, el único medio para apropiarse de la salvación provista por Dios en su gracia. El hombre es justificado por gracia por medio de la fe. La incredulidad de Israel y su falta de fe no tomó al Señor por sorpresa ni anunció su plan de redención, ni anuló su plan de redención. El requisito previo de fe ordenado por Dios siempre ha sido el mismo. Un segundito. Papá. Estoy en el live, dime, cuéntame. Yo no puedo, yo estoy en el live. Y si tú quieres subírselo, ya lo sabes lo que tienes que hacer. Chao. ¿Sabes? Bueno, seguimos. ¿Por qué fracasaron los judíos que eran justos en su propia opinión? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo único que cualquier persona, sea judío o gentil, puede hacer para salvarse es creer que no puede hacer nada en absoluto para merecer la salvación y arrojarse a los pies de Dios clamando su misericordia por los méritos de Cristo. A los judíos les esperaba el Evangelio de gracia, hecho efectivo por fe, debido a que anulaba todas las buenas obras por las cuales ellos pensaban podían agradar a Dios. En el lado humano la cuestión es tener fe, el único medio para apropiarse de la salvación provista por Dios en su gracia. El hombre es justificado por gracia por medio de la fe. La incredulidad de Israel y su falta de fe no tomó al Señor por sorpresa ni anuló su plan de redención. El requisito previo de fe ordenado por Dios siempre ha sido el mismo, y el hecho de que Él haya escogido un remanente en Israel para recibir salvación estuvo en armonía perfecta con su conocimiento pleno de que tan solo unos cuantos estarían dispuestos a creer en su Hijo y ser salvos. Esa es la manera como Dios supo que sucederían las cosas y como Él lo planeó, y por supuesto que es tal como sucedió. Bueno, nuevamente comprobamos, ¿verdad?, el Evangelio de la fe, de la gracia por medio de la fe. Voy a poneros el chat. Ajá. Ajustes de comentarios. Ahí está. Curioso, es cierto, esto no le pasa a los judíos solo, ¿vale? Yo preparando esta lección, sí, efectivamente habla de los israelitas, habla de los judíos. Esto sucede al hombre, al humano como tal, por su soberbia de querer controlar las cosas a través de su razonamiento y de su lógica y de su esfuerzo, ¿no? Al hombre le gusta llamar, cuando hablo hombre, hablo de hombre y mujer. Nos gusta llamar la atención, nos gusta ser importante, nos gusta que nos agradezcan lo que hacemos, nos gusta ser merecedores, ¿verdad?, de las cosas.
y es parte, digamos, de la naturaleza caída de esta tierra. La naturaleza caída tiene que ver con la naturaleza de Satanás. Y Satanás es el que impulsa, ¿verdad? ¿Quién dice que porque seas israelita ya no eres esclavo? ¿Verdad? Ellos dicen que no, que porque son hijos de Abraham, no han sido esclavos. Y sin embargo ha sido una nación que siempre ha estado en esclavitud, ¿verdad? Siempre ahí los babilonios, ahí siempre, bueno, y después todos los griegos, los romanos, aún ahora quieren, no, ahora están libres, pero están ahí presionados por los hermanos del hijo de Abraham, ¿no? Ismael. Entonces, el problema va a que, uno hace esfuerzos, ¿verdad? Y luego, ¿cómo que mis esfuerzos no sirven para nada? ¿Cómo el sufrimiento que he padecido yo por mi circuncisión no sirve para nada? ¿Cómo todo lo que hago, todas mis oraciones, levantarme temprano, todos mis rezos, todos mis no sirven para nada? No, lo que no sirve para nada es lo tuyo que no haces nada. Entonces, eso es lo que está estorbando. Por eso es complicado a la hora de mostrar a Jesucristo y la gracia, ¿verdad? Ellos como pueblo tenían que respetar las esas el sábado. Es un suplicio, yo no sé vosotros, pero imaginaos que tengáis que hacer un sabbat como lo hacen exactamente ellos, ¿no? Que no pueden nada, ni el teléfono, ni bajar, ni subir el ascensor, porque no pueden apretar un botón, un montón de cosas. Hay un sacrificio que eso no es un sábado, eso es Pero sí, efectivamente lo hacen porque no quieren, quieren santificar el sábado y lo santifican de una forma que en vez de ser una cosa santa es una cosa, ¿verdad?, de estorbo, uy, como lo santifiques. Bueno. Y luego es un poco incongruente, está el guardia, ¿verdad?, que está impidiendo que los turistas hagan foto, pero él está ahí trabajando en sábado para que no hagan foto los turistas. Es un poco loco, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, pues claro, ellos dicen, madre mía, si desde pequeños me han enseñado a que tengo que guardar la ley, a que si no cumplo la ley soy maldito, a tal, y estoy todo el día ahí, estoy ahora como me limpio, tendré que limpiarme de alguna forma, porque ellos no tienen. ¿Tú te imaginas que tuviera cómo te limpiarías tu pecado si no creyeras en Jesucristo? Claro, para los que sabemos y estamos y ya entendemos eso, decimos, wow, gloria a Dios, qué peso me he quitado de encima, wow, qué bien. No solo te quitas el peso de todo, digamos, el remordimiento y todo eso, ¿verdad? Que genera, pero imagínate no tener la capacidad, el poder del Espíritu Santo para soportar y tener que seguir oprimido por la esclavitud del pecado, porque eso también se nota. Se nota cuando uno es preso del pecado y no puede sabiendo que no quiere hacer lo que... Es como el que está en una droga. Ay, me mala, me está matando, pero es que no puedo hacer otra cosa, porque es que cuando no la tomo me pongo en unos nervios y me pongo a sudar y no puedo pensar otra cosa. Y claro, es algo, un hábito que no puedes y que eres débil y que... Pues el pecado es igual. El pecado para el que está fuera de Cristo es algo que no puede resistir. Miente y justifica la mentira y no sabe por qué, pero miente y no puede porque tiene un temor grandísimo y miente. Y roba porque tiene necesidad y oye, es que necesito porque... Y hace un montón de cosas, ¿verdad? Odia porque es normal, me están haciendo daño y tengo derecho porque... Y esa es la vida de la esclavitud, del pecado. Pero tú no puedes librarte. ¿Cómo se libran? ¿Cómo se libra? ¿Por qué estar defendiendo y vivir una vida con esfuerzo en algo que no pueden librarte? Porque ellos mismos, no hay ni un justo, ni a un uno. No puedes. Ahora, los que vivimos en Cristo, los que hemos entendido que Jesucristo limpia, justifica, nos santifica, nos quita la culpa totalmente, ¿ya? Sí, cometemos errores porque seguimos teniendo un corazón, un cuerpo carnal que sigue con tendencia a las cosas de este mundo. Cada día menos, porque cada día lo controla más el Espíritu Santo, no nosotros, porque nosotros no podemos.
pero cada día menos, ¿verdad? Lo que antes hacíamos y lo hacíamos porque nos agradaba. Ahora ya no lo hacemos, ¿por qué? Porque no nos agrada. No nos agrada. ¿Verdad? Todos los fines de semana de fiesta, a ver si encuentro un ligue y a ver si tenemos sexo. Y cuando uno ya entiende y está en el poder, digo, ¿cómo? Eso no puede ser. Y eso no es honrar al hombre o a la mujer, porque estamos en los dos, no es el hombre solo el que hace esto, ¿no? Y uno dice, no, yo quiero honrar a mi padre, yo no, eso no quiero hacerlo. A mí no me satisface ya hacer eso, ahora me satisface estar con Dios, estar con las personas que adoran a Dios, el ver cómo vamos a dar a conocer esto, cómo vamos a poder liberar a las personas que están presos del pecado, ¿verdad? Entonces, no es algo que, ay, es que ahora tengo el poder para... No es que ya no me apetece, ya no lo hago porque no quiero. Antes, sabiendo que estaba mal, no podía dejar de hacerlo porque todavía me llamaba la atención, ¿verdad? Ya seguía preso. Ay, bueno, no está mal, un poquito. Además, ¿qué pasa si me estoy yo solo? Si yo fumo es para mí, ¿no? Fumo para... No lo hago delante de la gente, para no contaminarlo, solo me contamino. No es... Justificas, ¿verdad? Si estás contaminando un cuerpo que ni es tuyo. Es templo del Espíritu, según la palabra. Entonces, claro, claro. Quien no está bajo el señorío de Cristo, decíamos ayer, no puede entender esto. Entonces, nosotros sí lo entendemos. Y quizás si tú estás fuera del señorío de Cristo, tú estás diciendo, vaya tonterías que está diciendo ese. Sí, ya lo sé. Yo decía lo mismo. Pero ¿cómo justificas tu pecado? ¿Qué pecado? Yo no tengo pecado. Bueno, eres el único que no tienes pecado. Eres el único que no piensas mal. Ya estás pensando mal de mí, así que ya has pecado. ¿Verdad? Entonces, Pablo está aquí trabajando eso, ¿verdad? Trabajando de que no hay justificación. No porque tú seas un evangélico te salvas. No porque te consideres cristiano te salvas. No porque te consideres judío o israelita te salvas. No porque te consideres que... No, es por la misericordia de Dios. No, no tienes ningún privilegio. Tú eres un pecador como yo, que ha encontrado la misericordia de Dios y a través de esa misericordia, ¡wax! Cuando menos te das cuenta, te encuentras con que te das cuenta de que Él te ha limpiado. Porque no te limpias tú. No es algo que tú hagas. Ahora voy a limpiarme con la sangre de Jesucristo. Y no. Es algo que de repente dices, wow, pero si estoy limpio. Si la palabra dice que estoy limpio, que estoy perdonado, que no tengo culpa. Mira, estoy trabajando en mi tercer librito. Bueno, tengo otra media de David que no lo he terminado y tengo que... Bueno, pero bueno, mi tercer librito, que este va a ser el siguiente que voy a publicar. Y trato el tema del pecado a raíz de lo que yo he sentido y cómo yo lo sentía. Yo recuerdo que el primer contacto con el pecado, ¿dónde lo tuve? En la desobediencia a las normas de mi padre. Yo cuando era niño, ¿verdad? Bueno, yo sabía cuando estaba bien y está mal, pero mis padres me lo recordaban más. ¿Y cómo me lo recordaban? Cuando hacía las cosas mal me castigaban. Tenían que enseñarme a que estaba... Entonces había normas y yo sabía que esas normas, si no se cumplían, traían consecuencias a mi vida. Ahí es donde yo empecé a notar el tema del pecado, ¿verdad? El pecado trae consecuencias. Ahora, uno se hace hábil y dice, wow, si yo evito que se enteren, me puedo librar de las consecuencias. Entonces uno va siendo más astuto a la hora de hacer las cosas mal, ¿verdad? Ya pone más cuidado, porque dices, wow, mira, no, esto de que la desobediencia trae consecuencias, nada de eso. Si a mí no me pillan, ¿qué consecuencias? ¿Qué va? Disfruto de lo que me apetece, de lo que me gusta, aunque me están diciendo que no lo haga, pero disfruto. Y si no se enteran, entonces nos hacemos expertos.
Entonces, de repente vamos a clase de religión. Y en clase de religión nos dicen, oh, Dios dio los 10 mandamientos. Y ahí otra vez normas. Y esa vez no, son normas espirituales que tienen que ver con la norma moral en la que tú estás viviendo, ¿no? A lo mejor te puedes analizar y dices, respeta a tu padre y a tu madre. Oye, los estoy honrando, Ay, pues no los estoy honrando. Ni sabía que tenía que honrarlos, ¿no? Dependiendo cuando te encuentres con esos mandamientos. Pero te meten otra vez, ¿verdad? Otra vez la ley, otra vez la norma, para otra vez. Mira, esta vez las consecuencias son espirituales. Si tú cumples los mandamientos, todo va muy bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero si incumples los mandamientos, entonces tienes consecuencias. Y la consecuencia es el pecado, y el pecado es la muerte. ¡Guau! ¡Guau! Ahora, aquí hay un problema. Un problema que todos conocemos. El problema es que yo puedo hacer que mi padre no se entere. Pero ¿cómo hago que Dios no se entere? Porque lo primero que te dicen es que Dios está en todos los sitios y ve todo lo que hace. Y digo, "Oh", ¿verdad? ¿Te encuentras con eso dónde? En religión. Eso no aprendes, no lo aprendes en la calle, lo aprendes en la religión, en el colegio. Wow, entonces ahí, a partir de entonces ya, sí, te libras de los castigos humanos, pero ¡ay! El castigo de Dios, a ese... Entonces, ese remordimiento, esa acusación está constantemente en tu cabeza. ¿Y qué es lo que hace? Es que no te permite hacer las cosas. A ti te apetece hacer esto, te apetece fumarte un cigarrillo, que tu padre te dice que como fumes te va a enterar. Y que además sabes que eso no lo puedes hacer y tal. Y estás ahí fumando un cigarrillo, no te va a estar viendo tu padre, pero... ¡Ay, Dios me está viendo! Y la conciencia te está y te sienta bien el cigarrillo porque estás con la conciencia. Con lo cual... Y estoy hablando a nivel personal, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero esa es mi historia de mi vida. Con lo cual, para deshacerme de esa conciencia, para poder hacer las cosas y disfrutar de lo que estoy haciendo, sin tener el temor de que la consecuencia de lo que estoy haciendo, me tengo que librar de Dios. ¿Cómo me libro de Dios? Pues convenciéndome de que no existe. Por eso muchas personas que han nacido en hogares cristianos, con padres cristianos, padres pastores y tal, los vemos que son ateos hasta el máximo. ¿Por qué? Porque están hasta arriba de soportar, ¿verdad?, la presión de la ley. Y dicen, yo no quiero esa presión, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero vivir... No, no me presiones más, déjame. No creo en lo que vosotros creéis. Porque si crees, estás todavía con la presión. Y yo recuerdo el día que yo rompí con Dios. No voy a decir lo que acaba de hacer, pero yo tenía la culpabilidad de que he hecho algo malo y que Dios me había visto. Y yo dije así, vamos a ver si es verdad. Le dije, mira, sé que lo que he hecho está mal. Si existes y quieres que no lo vuelva a hacer, que esa piedra se mueva. Me quedé un rato. Si se llega a mover la piedra, me muero del susto. La piedra no se movió. No se movió. Si no se movió, tú tienes la culpa. Aún todavía existía para mí. Pero fue lo suficiente como para empezar a romper, ¿verdad? Ya no estabas pendiente de mí. Mira, si hubieras querido algo de mí, si hubieras querido que yo me hubiera esforzado un poquito, si hubieras querido, hubieras hecho mover la piedra. Como no lo has hecho, luego cayeron en mis manos algunos libros, ¿verdad? J. Krishnamurti y algunos otros que filosofías totalmente humanas de la mente y que me convencieron y dije, wow, esto me gusta más. Sí, yo puedo ser capaz con mi mente hacer todo. Si quiero cambiar, yo con mi mente voy a cambiar. Y ahí empecé a desarrollarme y ya no recuerdo exactamente, pues tendría unos 30 y tantos años cuando yo conocí a Cristo. Pero desde entonces, que os estoy hablando más o menos 14 años, 15 años, bueno, 16 años, yo rompí con Dios. Era ateo. Me encantaba cuando encontraba una persona que creía, empezarle a para que dejara de creer. Era la conversación que más me gustaba.
Y si estaba estudiando filosofía o estaba estudiando psicología, más todavía me gustaba. Porque yo estaba así, como estos que están en el TikTok ahí, que están expertos, yo, y me lo pasaba bomba. Y no es que los convenciera, pero bueno, la gente salía contenta conmigo. Después de la conversación, como diciendo, ay, pues tengo que pensar lo que me estás diciendo. A mí me servía. Creía que podía conquistar el mundo. No me importa quién eres, yo puedo. El único, me estás estorbando, ¿por qué? Porque me estás acusando constantemente de las cosas que hago mal. ¿Veis? Ahora, esto es falso. Es toda una mentira de Satanás para provocar lo que provoca. Porque Dios no te acusa. Dios ha muerto para que puedas estar limpio, para que puedas estar libre, para que tengas una conciencia limpia, para que puedas perfectamente dedicar tu vida al potencial de lo que has sido creado, no al potencial de lo que un esclavizador te tiene, ¿no? Te esclaviza con las riquezas, con el dinero, con el trabajo, con el sexo, y al final terminas cuando tienes un porrón de años hecho polvo, sin haber hecho nada, harto de no haber conseguido lo que buscabas y totalmente sin un rumbo y una dirección y sin un entender el porqué del mundo. Es una mentira de Satanás. Y la coloca en los colegios, en los hogares, la coloca en todos los lados. Tienes que hacer obras, tienes que ganarte, tienes que ser bueno, tienes que... ¿Cuál es lo contrario a eso? Tienes que conocer a Cristo. Tienes que volver a Cristo. Y eso de Cristo que yo no lo veo, a los niños les cuesta porque no lo ven, no es tangible. Pues hay que enseñarle que no van a ser libres, nada más que van a poder ser o del pecado y del mundo, que pueden echar un vistazo cómo está el mundo, o pueden ser de Cristo. ¿Cuál es el constructor, el creador, verdad, de ellos y que les ha construido y les ha dado los dones, los talentos para el desarrollo de lo que tienen que hacer? No conozco a ningún cristiano genuino, no estoy hablando de cristianos de esos que están ahí enfocados en que tienen que ser buenos o como... No, yo no me estoy refiriendo a genuinos que digan, qué tontería esto que ha hecho Dios. No, uno entiende el propósito de la vida. Uno entiende claramente el propósito. Uno entiende que ahora ya eres parte de lo que Dios ha creado. Te sientes parte de la creación de Dios. No te sientes ahí como diciendo, vaya rollo, ¿para qué he nacido? ¿O qué tontería? O vaya, pues si lo sé, no nazco, no sé para qué. ¿Cuántos, verdad, acusan a Dios de decir, ¿por qué me ha hecho nacer como Job? Ah, maldito la hora que nací. Claro, porque no entiendes. No estás en el propósito. Estás en el despropósito. El pueblo de Israel y los israelitas, pero no solo los israelitas, aquí estamos tratando, pero igual los testigos de Jehová, los católicos, todo lo que son grupos de religión que se basan en las obras, tienen este problema, que no son libres, no pueden ser libres, porque Dios no da libertad al que se cree que puede tener la libertad por su propia cuenta. Son libres aquellos que entienden que Jesucristo pagó, que en Jesucristo está la plenitud, que en Jesucristo está la guía, que no se trata del humano, que se trata de Él, que no se trata de nosotros independientemente, sino se trata de el conjunto, ¿verdad?, de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que se trata de algo distinto al crecimiento espiritual y al crecimiento de las iglesias y el poderío de... No, se trata del amor, se trata de la misericordia, se trata de entender el sufrimiento, se trata de un montón de cosas que es imposible entender si no se entra a formar parte de Cristo. Y yo sé que a veces utilizamos lenguajes que la gente no entiende, pero ojalá pudieran conocernos, pudieran ver cómo vivimos,
pudieran ver cómo reaccionamos, cómo nos tratamos y les llame la atención y esa llamada de atención pueda servir para saber que Él les está llamando y que está todo en la palabra y que está a través de acercarse de una forma sincera a la palabra y dejar que la palabra te transforme. Amén. Entonces, seguiremos. No sé lo que nos viene la semana que viene con Israel y con Romanos, porque estoy con vosotros estudiándolo a día tras día, ¿no? Que yo ahora preparo toda la semana que viene y me adelanto, pero no sé lo que va a venir. Hasta aquí, claramente, Pablo está diciendo a los israelitas, os estáis perdiendo. Os estáis perdiendo. Os estáis perdiendo porque os están engañando. Y no se trata de ser buenos o malos. Se trata de entender que Cristo ya lo había dicho, ya lo estaba prediciendo, ya había dicho que iba a ser desechado, que el Mesías que estaban esperando es el que va a venir en la segunda venida, que el que vino a pagar el pecado. ¿Para qué? Para hacerles libre de toda esa corteza, de esa aspereza, ¿verdad? De eso que pesa en los hombres, en los humanos, y que les hace tan... ¿verdad? No somos nosotros, es Él. Si la gente ve en nosotros algo distinto a Él, no sirve de nada. Yo no quiero que la gente me imite. Y si me imita, lo lleva chungo. No, tienes que imitarle a Él. Y no puedes imitarle, ¿eh? Para imitarle tienes que estar dentro de Él. Entonces ya Él, es Él y ya tú no tienes que hacer absolutamente nada. Lo vas a hacer, pero Él no es consciente que lo haces. Porque es Él el que te dirige y te lleva. Ahí la desobediencia lo único que entra es, sí, puede ser apatía, la carne, ¿verdad? Y la mente te puede estar impidiendo que disfrutes de muchas cosas en Cristo. Sí, pero bueno, tienes un proceso, igual que el niño tiene que aprender, ¿verdad? Qué incómodo, yo siempre lo digo, tiene que ser, bueno, no nos acordamos, pero imagínate hacerte caca en el pañal y estar ahí hasta que mamá se dé cuenta. El culo cocido y tal. ¿Verdad? Tienes que aprender a pedir la caca. Y luego tienes que aprender a hacerla solito, ¿no? Ahí tienes que depender a que mamá me baje los pantalones y me ponga en la taza y me espere a ver que yo termine. Tienes que aprender. Esto es un crecimiento, es una... Ahora tu papá es Cristo. Él te está enseñando. A través del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros ahora. Pero Él te está enseñando. Y sí, tienes que aprender. ¿Por qué vas a estar incómodo todavía siendo bebé? En la carta de Hebreo lo dice, ya vamos, dejar ya en los rudimentos básicos, ya dejaros de estar ahí, vamos a crecer, ya dejar de tomar leche, vamos a comer carne, vamos a tomar cosas, alimento sólido. Y les invita a sentarse en la mesa porque comiendo el alimento sólido, como uno empieza, ¿verdad? El organismo empieza a funcionar de una forma distinta. La leche, ay, siempre leche, ay, mamá. Hay algunos que hasta los 8 años están mamando de la teta a la mamá. ¿No? Se ha ido el que pedía. Entonces sí, estamos creciendo. Y algo imprescindible es que sepas que tú no puedes ser dirigido por el corazón, por la carne. No puedes. Eso es un estorbo. Si has nacido de nuevo, si realmente has nacido en el Espíritu, tu nuevo ser, la nueva criatura, el Espíritu, es el que tiene que dirigir tu vida. No te creas que es el corazón, es engañoso. Te va a hacer creer, uy, cuánto quiero a Dios, uy, cuánto me gusta esto, uy, ponte a leer la palabra, uy, hasta que le dé la gana y diga, ahora no, ahora me gusta esto otro. Y si tú sigues a tu corazón, te vas a ver envuelto en un montón de cosas que tú no quieres. ¿Por qué ahora deseo? Porque tu corazón es independiente. Porque no puedes controlarlo. Igual que no puedes controlar los deseos, ni los sentimientos. No los puedes controlar. Tú puedes controlar tus sentimientos. ¿Qué va? Fluyen. Tú no puedes.
¿A quién vas a obedecer? ¿A tu corazón? ¿A tus pensamientos? Sí, si están en línea con la palabra. No, si no están en línea. Tu guía es la palabra. Amén. Bueno, 6:23 de la tarde. Hasta aquí, ¿verdad? Habla de Oseas. Oseas es un profeta que Dios le mandó. No sabemos si era prostituta, ¿verdad? Esta mujer, la mujer que... o se convirtió en prostituta. No sé, no se sabe, no lo pone muy en el texto. Pero lo cierto es que Oseas tuvo que vivir en sus carnes lo que era vivir con una mujer que se acostaba con otros hombres y que tenía hijos de otros hombres. ¿Para qué? Para que Oseas pudiera escribir el sentimiento de Dios cuando nosotros estamos, ¿verdad? Unidos a otra cosa distinta a Dios. ¿Te han silenciado? ¡Wow! Bueno, no seas mala. Y digo mala porque pone silenciada. Ok. Bueno, ¿alguien quiere subir? No sé si están por aquí mis colaboradores. Voy a ver quién está por aquí. Hombre, hay un montón de conocidos, pero no está mi amigo. Espero que no le duela el oído hoy también. Bueno, estamos aquí todos en familia. Bueno, vamos. Preguntas. Preguntas. Ya he opinado. Yo no te he leído, Cheri. He estado hablando y cuando hablo me cuesta leer y hablar. No soy como las mujeres que pueden hacer dos cosas a la vez. El tema de hoy. ¿Por qué es la incredulidad de Israel? A ver, ¿quién quiere responder? Por chat, por arriba, como queráis. ¿A qué se debe la incredulidad de Israel? Hemos estado hablando mucho sobre eso y es muy duro, ¿eh? Ellos esperan al Mesías, ¿verdad? Por soberbia, dice Mónica. La soberbia no es de Israel, es de todo el humano. Es una característica del humano, del corazón, por soberbia. Ellos esperan al Mesías, es lo que más desean. De todas las cosas que tienen, su Mesías. Y ellos esperan. Cuando Jesús vino, es Mesías, es el Mesías, es el Mesías. Volvió a lo loco, porque claro, ellos tenían el concepto, el mismo concepto que tienen ahora, los que no creen en Jesús. Tenían el concepto de que el Mesías iba a venir a quitar a las naciones, iba a proclamar rey. No les cuadraba, ¿no? No les cuadraba. La palabra estaba oculta también para ellos. Claro, a lo mejor si no hubiera estado oculta para ellos, le hubieran dicho a Satanás, ya lo hubiera sabido y le hubiera metido una urna de cristal a Jesús para que nadie le matara, para que no entregara su vida, ¿no? Pues, uy, si te entrega mi vida, se acabó. Si lo hubiera sabido Satanás, ¿verdad? Pero no lo sabía. Ahora ellos, bueno, tuvieron al Mesías ahí delante y el hecho de los milagros era algo, porque ¿por qué la gente, qué diferencia, verdad? Había antes de él, había habido un montón que decían que eran Cristo, que eran el Mesías. Eso, cada dos por tres siempre había algún loco o alguna persona con mucho carisma que levantaba una cesta y se proclamaba, aún los hay, y los ha habido, ¿verdad? En la historia, y los habrá, los anticristos, ¿no? Pero había una diferencia. Jesucristo estaba mostrándolo con un poder que quién podía ser un prestidigitador y hacer magia de alguna forma y engañar, pero wow, es que los milagros que hacía Jesús, ¿verdad? Resucitó a Lázaro 4 días muerto.
Todavía uno que está recién muerto, no, es que no se murió, le había dado un patatús de esos que se quedan sin tal, pero... Oseas 2:23, para que Dios tenga misericordia de los gentiles y le dieran Dios mío. Sí, eso es una de las razones que les da, ¿verdad? Dice, endurece el corazón del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que los gentiles puedan entrar. Yo no sé, yo no, claro, no es algo, ¿para qué vamos a suponer algo que no es? Pero imaginaros que el pueblo de Israel admite a Jesús y que ellos, todo el pueblo de Israel, estuvieran con Jesús. No sería tan fácil, ¿eh? Ser cristiano, porque son ellos. Y habría que, otra vez estarían creando normitas y cosas y estarían ahí mandando lo que es la norma del cristianismo, porque esa es la costumbre del pueblo de Israel. El pueblo de Israel creció, es como un poco lo que les pasa a los católicos. El problema del católico es que vive tras la tradición y entonces la tradición es lo sublime y no se ha puesto a investigar más allá de la tradición. Repite la tradición y entonces viene Semana Santa y otra vez bajan el crucifijo y lo ponen y cuando hacen todo esto lo viven como si estuviera viviéndolo otra vez. Todos los años crucifican y resucitan a Cristo y para ellos es algo, ¿verdad? Porque son tradiciones. Entonces, yo he sido católico durante toda mi vida antes de, bueno, cuando era ateo, pero antes, después de eso, cuando empecé a tener una tisma de que necesitaba a Dios, iba a las iglesias católicas a encenderle velas. Me parecía raro y miraba a los santos y tal, como diciendo, no sé estos qué me van a poder hacer, pero era lo que me habían enseñado y había aprendido en España católica, de los reyes católicos. Entonces, el problema de Israel es que la propia ley, el propio pacto, la propia tradición, claro, eso les permitió, ¿verdad?, ser un pueblo que transmitió la palabra hasta ahora. Gracias a Dios. Gracias a ellos tenemos esa palabra. Bueno, gracias a Dios, pero el carácter del pueblo de Israel, ¡pum! Ahora ese carácter lo están pagando. Lo están pagando porque ellos, no, esto, ¿cómo vamos a no circuncidarnos? ¿Cómo no vamos a hacer esto? Esto es imposible, eso es sagrado, es más el ídolo que el dueño del ídolo, ¿no? No sé. De todas formas, por aquí había uno el otro día que estaba diciendo que era imposible conocer a Jesús si no pensabas con una mente judía, ¿no? Entonces yo digo, uy, es imposible conocer a un israelita si no tienes una mente de israelita, ¿no? Porque sí son muy especiales, sí son muy especiales. Y sí se consideran, la mayoría, no sé, los que por lo menos los que yo he conocido, habrá gente que no, pero se consideran como muy especiales, ¿verdad? Y yo me imagino, os imagináis el pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto, ¿verdad? Con ese Dios tan poderoso que iba destruyendo todas las naciones que alrededor. El Dios real, Él va con nosotros. ¿Quién se va a poner en contra de nosotros, no? Entonces, por ahí decían orgullosos, ¿no? O eran soberbios, o no sé cómo. Bueno, veo que como no está Luis, nadie va a subir hoy. Vamos, voy a empezar a subir yo. ¡Anda! ¿Cómo que no está? Si es que ha llegado tarde, estará todavía en el autobús. Le voy a subir yo, a mi amigo Luisito. Las 6:32. Le voy a poner horario a Luis. No es broma. Esto es todo voluntario. No se oprime a nadie. Prueba tienes que ni sube, no me hace ni caso. Hasta que no. Bueno, preguntas, comentarios. Todo el mundo sabe todo. Vale, vamos a hacer un examen.
¿Por qué es la incredulidad de Israel? ¿Qué es lo que está defendiendo Pablo? ¿Qué está demostrando Pablo en este capítulo 9 de Romanos? Con todo esto, porque sería bueno hacerlo si queréis a nivel de estudio, todas las partes del Antiguo Testamento que toca, ¿verdad? Porque eh, mm, la gente puede ser que no, los que no conozcan a Cristo, que no reconozcan el libro de Romanos. Pero estamos hablando de personas que reconocen libros como Isaías, ¿verdad? Como Éxodo, como los Salmos, como Génesis, como Seas. Todos esos libros los reconocen ellos. Y Pablo lo que está haciendo es, este capítulo, tú lo puedes perfectamente hacer sin que sea Pablo, lo puedes hacer tú a través de estos, ¿verdad? Textos que está utilizando Pablo para traer el razonamiento que quiere traer, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor no consideran, es que lo pone en el libro de Romanos, y digo, a mí el libro de Romanos, ¿qué me importa? Si lo escribió uno que creía en Cristo. No, 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 no. Yo, la Torá, bueno, pues sería bueno, ¿verdad? Verlos, anotarlos y utilizarlos y poner el contexto. Y cuando quieras defender el Evangelio ante un israelita, no le defiendas con el libro de Romano, defiéndele con todos esos textos, ¿no? Y todos esos argumentos, si es que se dejan. Porque luego dicen que es que dice otra cosa, que está mal traducido. Y como no sabemos hebreo, tampoco sabemos si ellos lo saben, pero bueno, no importa. Porque no todo israelita sabe hebreo, ¿eh? Eso te lo digo, te lo aseguro. Conocí a uno aquí, un español, que se la daba y cada vez que le preguntaban qué significaba esto en hebreo, iba al Strong. Así que, digo, pues sí, eso también lo sé hacer yo. Yo quiero aprender más de Cristo Jesús. Claro, claro. Eso es lo que queremos todos. Queremos aprender más. Pero sí, está bien que quieras, pero es Él el que quiere revelarse a tu vida, seguro. Así que tranquila. Sigue el camino angosto por el que caminas, que está contigo, y Él te va a guiar y te va a mostrar. Los caminos de Dios son inescrutables. ¿No? ¿No es así? No sé cómo. A ver quién es.